lunes 18 de abril. Voy a revisar si se está grabando. Sí, se está grabando. Ok. ¿Cómo están? Muy buenas. Para ver si están despiertos o están muy distraídos, por favor pongan uno en el chat, los que me escuchan sin problemas. Y en señal de asistencia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, dentro de la seguridad de sistemas, aparte de la unidad 1 de los fundamentos de la seguridad, la unidad 2 que tiene que ver con todo lo que es la implementación de sistemas de gestión de seguridad basadas en la ISO 27001, apoyadas por la ISO 27002. Tomamos en cuenta dentro y como el marco de seguridad algunas formas de trabajo al interior de una organización a la hora de realizar algunas acciones que pueden ser desplegadas producto de un incidente. Generalmente está escrito en el sistema de gestión de seguridad de información algunas actuaciones, procedimientos para poder actuar de forma correcta. Es por eso que en esta unidad nos vamos a concentrar en una ciencia como una disciplina que nos permite la reconstrucción de un incidente. Pero además, tipificar si ese incidente se debe llevar hacia el ámbito judicial, es decir, al ámbito de las leyes, o se mantiene dentro de la organización y se controla y se toman acciones dentro de la organización según lo que hayamos definido en el sistema de gestión de seguridad. Cuando existe un incidente, tiene que haber una persona que está en el sistema de gestión de seguridad encargada de hacer la primera respuesta, es decir, el first response. La persona que va a responder en primera instancia ante un incidente. Si este incidente se tipifica como un delito o como un delito informático, que vamos a ver las diferencias ahora entre un delito informático y un delito común, entonces es que esta persona es la encargada de hacer las diferentes actuaciones y en el flujo de trabajo que tendrá de respuesta ante un incidente, determinará si se lleva esto a un ámbito judicial o se resuelve dentro de la organización. Más allá que se envíe a un ámbito judicial o se resuelva dentro de la organización, dependiendo el grado, es que para ambos casos, la informática forense es una disciplina que nos ayuda a la reconstrucción de un incidente que puede ser tipificado como un delito. ¿Sí? Entonces, quiero que tengan esa visión de lo que es informática forense. Y cómo se engancha esto hacia los sistemas de gestión de seguridad. Es decir, es un procedimiento. ¿Se acuerdan que un sistema de gestión de seguridad viene políticas y termina en procedimientos y actuaciones? Entonces, esto es una forma de proceder. ¿Ok? Yendo a la informática forense pura, por así decirlo, se ha considerado que es una rama de las ciencias forenses que se encarga de identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital como apoyo en la investigación criminal. Es decir, existen ciencias forenses que apoyan a la investigación criminal desde los años 50, 60. ¿Ok?
Estas ciencias forenses pueden ser, todo el mundo conoce que es la medicina forense. Existe, por ejemplo, una ciencia forense que se llama la balística. Existe otra que habla acerca de la huellografía. Existe otra que habla de la investigación del ADN, por ejemplo. Son ciencias forenses que apoyan a la investigación criminal. Cuando hablamos de investigación criminal, estamos hablando de algo multidisciplinar. Dentro de un delito o dentro de una investigación criminal, puede existir varias ciencias forenses que apoyan a la resolución de ese crimen. El hecho es que cuando hablamos de investigación criminal, hablamos de la reconstrucción del hecho, del incidente de seguridad, por así decirlo. Por tanto, informática forense es post-mortem, es decir, una vez que ocurrió, se va hacia atrás, se identifica y se responde, bueno, no sé, se tiene que responder quién, cómo, cuándo, por qué y para qué. ¿Sí? ¿A través de qué? Las ciencias forenses, si bien son disciplinas que han ido evolucionando durante todo este tiempo, cuando hablamos de informática forense, hablamos desde su definición, eh, bueno, más que definición, sí, su práctica en sí, en los años 60, 70, cuando esto se convierte una práctica dentro de las organizaciones, las empresas, y va creciendo fuertemente al momento que las tecnologías habilitadoras empiezan a generar el uso de dispositivos informáticos, desde la computadora, las redes y cualquier dispositivo digital. Cuando hablamos de la computadora, ustedes van a encontrar bibliografías que hablan perdón, de cómputo forense, porque es lo primero que existía, ¿se acuerdan? Luego de esto, se habla de la forencia de redes, o forense sobre redes, de manera de poder identificar en una red algún hecho o algún incidente. Y se habla también de forense digital. Un poco se amplía a todos los medios digitales que no sean computadoras y redes. Dentro de las computadoras o, forense o cómputo forense están también los servidores, ¿sí? O sea, equipos de alta gama, que al final son computadoras, ¿sí? La nube, como nube, perdón. La nube como nube es la computadora de otra persona, ustedes saben, ¿sí? Son servicios que están en granjas de servidores que permiten dar servicios, pero al final es un disco, es una computadora que contiene alta performance para poder darte el servicio. Entonces se mantiene por ese lado. Obviamente el tratamiento de la informática forense, por las distancias y lo que representa el no poder estar físicamente en un servidor de un cloud, es que se tiene otras formas de actuar o formas de validar, pero de todas formas el concepto es el mismo en cómputo forense. ¿Ok? Cuando hablamos de redes, estamos hablando de forense de redes, estamos hablando de toda la evolución que ha tenido los switches, los routers, los dispositivos, el tráfico de red, los puertos abiertos, los paquetes que se envían en una red y todo eso que se puede ir identificando y se puede utilizar para resolver un incidente o por lo menos ver mediante qué puerto, qué IP, qué dirección se ha generado algún incidente en tema de red. Y la forencia digital, que hoy está más fuerte, podemos encontrar ahí los dispositivos móviles, las tablets, puede ser un smartphone, sí puede ser un smartphone,
y pudiera ser cualquier otro dispositivo que almacena información, que procesa información, que transfiere información. Datos, en otras palabras, es decir, dentro de una red, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, la informática forense generalmente tiene cuatro fases fundamentales. La primera se puede dividir en dos o subdividir en tres, ¿ok? Pero la primera es identificar. Identificamos la escena del crimen, identificamos los posibles dispositivos de los cuales se va a recolectar o se va a adquirir o recolectar evidencia digital, ¿sí? La segunda fase hablamos de preservar. Preservar la evidencia digital se refiere a garantizar la integridad de la evidencia que hemos recogido porque la evidencia de por sí tiene características, los vamos a ver más adelante, por ejemplo, de volatilidad. ¿Qué es volátil? Volátil quiere decir que puede ser cambiado fácilmente ante algún evento, puede ser modificado. Es una característica de la evidencia digital. Entonces, preservar la evidencia digital es un proceso el cual se eh, permite garantizar la integridad de la evidencia del original y trabajar sobre una copia. Analizar es el proceso de analizar la evidencia digital, encontrar las respuestas al quién, cómo, cuándo, por qué y para qué, y que además sea relevante para el incidente que queremos resolver, ¿sí? Y presentar se habla de presentar un informe ejecutivo y hacer la defensa del informe ejecutivo y técnico de todo el proceso de informática forense que se ha hecho sobre la evidencia digital. Cuando hablamos de presentar, estamos hablando no solamente de entregar el informe, sino de hacer una presentación y defender esto ante el público. ¿Qué público? Un tribunal, puede ser la empresa, en dependencia de eso. ¿Ok? Entonces, informática forense es una rama de las ciencias forenses que se encarga de identificar, preservar, analizar. ¿Qué cosa? Evidencia digital. Pero no pasa por presentar cualquier evidencia digital. No es prueba, una evidencia pasa a ser prueba. No es evidencia y mucho menos prueba, sino apoya en la resolución de un incidente, de un crimen. Por eso apoya la investigación criminal. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar un poquito para que vayamos teniendo un poco más de... Cuando hablamos de un delito informático, estamos hablando que son aquellas acciones o omisiones relativas o relacionadas a través de medios informáticos o realizadas a través de medios informáticos y que son penados por ley. ¿Qué es un delito? A ver, les voy a pedir a todos que pongan en el chat muy sucintamente, no hagan copy-paste, lo que ustedes entiendan. ¿Qué es un delito para ustedes? Súper rápido, por favor. ¿Qué es un delito? No googleen. Se supone que son personas ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es un delito? Ok, cualquier acción que va contra la ley, acción que afecta de manera negativa a otros, es un acto legal que pasa, que está penado por ley, acción ilegal penada por ley, una acción prohibida que por alguna norma, alguna ley, romper leyes y la moralidad, por ejemplo, incumplir las leyes que afectan a los otros, acción que van en contra de la ley, una acción ilegal, incumplimiento de la ley. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Acto que está prohibido según la ley establecida en el país. Eso es importante, la jurisdicción. ¿Ok? Una acción que va en contra o viola una normativa. Sí, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién no escribió? Voy a hacer preguntas. A ver, vamos a ver.
lo siguiente. Como bien dice Jonathan Anthony Ponce, acto que está prohibido según la ley establecida en el país. Entonces, aquí giran tres cosas importantes de todo lo que han mencionado ustedes. Es un acto, o sea, es una acción, por tanto, es un incidente, ¿no? Es un hecho. Entonces, todos concordamos que hay una actividad, una acción, un hecho, como querramos llamarlo, ¿de acuerdo? Que además este acto eh, está penado por ley, es decir, tiene una sanción. Tú cometes este acto, tú cometes este incidente, omites algo, eso está penado por ley. ¿Qué quiere decir? Penado por ley, que tiene una responsabilidad, que tiene un castigo, pongámosle así. Entonces, es un acto que tiene un castigo. ¿Dónde está escrito ese castigo? Está escrito en la ley normativa o lo que sea, dentro de una jurisdicción. Eso es también muy importante. En Bolivia, la Constitución Política del Estado, las leyes, el Código Penal. ¿Sí? Todo eso escribe qué es lo que podemos, qué es lo que no podemos, qué acciones que hagamos están penadas. Estas acciones, cuando están eh, realizadas por medio de un dispositivo electrónico que puede ser una computadora, una tablet, un celular, una red, se pueden denominar delitos informáticos. Sin embargo, los delitos informáticos dentro de Bolivia no son muchos, solo hay dos. Los delitos informáticos en Bolivia son solo dos. Estos delitos en Bolivia están tipificados por el artículo 363 bis y el 363 ter del Código Penal. No estoy seguro si vamos a ver eso acá a profundidad. Déjenme checar un ratito. No, no vamos a ver eso. Entonces les voy a explicar. Dentro del Estado boliviano, los delitos informáticos están tipificados, según el Código Penal, en el artículo 363 bis y el artículo 363 ter. El artículo 363 bis y el artículo 363 ter tienen que ver con manipulación informática o uso indebido de datos. Donde la pena máxima, en el caso del 363 bis, eh, de manipulación informática, es entre 2 y 5 años, o sea, no hay cárcel prácticamente, pero además tiene que ser todo aquel que modificara, alterara o generaría un resultado incorrecto de una transacción, generando perjuicio para un tercero, transfiriendo, generando transferencia patrimonial en favor de un tercero, tiene pena de 2 a 5 años de cárcel, nada más. Y el 363 ter habla de uso indebido de datos, aquel que se apoderara de datos generando perjuicio a un tercero, tiene castigo de multa y multas y días de trabajo forzoso. Unas multas. Es decir, solo hay esos dos delitos informáticos en Bolivia. Terrible, ¿no? Terrible que solo haya esos dos delitos. Eso en la jurisdicción de Bolivia. Sin embargo, en Bolivia, la informática forense se usa no solamente para resolver un delito informático, sino se usa como apoyo a la investigación de un hecho más fuerte, de un hecho más punitivo. Por ejemplo, trata y tráfico, asesinatos, estafas agravadas, todo ese tipo de cosas, informática forense nos sirve para apoyar a la investigación.
Y también, obviamente, nos sirve para, como les dije hace un momento, para la resolución de delitos informáticos. Si nos vamos a otro país, Colombia, o Chile, o Perú, o cualquier otro, España, en esos países existen leyes de delitos informáticos, donde tipifica la actuación de las personas en todos los aspectos. En Colombia no puedes crear un perfil falso de Facebook, por ejemplo. Es un delito. A ver, hagan que sea un delito aquí en Bolivia, ¿qué va a pasar? No hay una ley que diga eso. Entonces, en Colombia hay una ley que ya está en no sé qué versión, que está súper avanzada y que tiene un montón de artículos, no dos artículos como en el caso de Bolivia, un montón de artículos que tipifican qué acciones son delitos informáticos, que regulan el comportamiento de la gente en dispositivos informáticos, redes sociales y todo eso. Lo mismo en Chile, en Perú, en Argentina, en Uruguay, pero los más trabajados son España y Colombia. ¿Sí? Ustedes pueden revisar la legislación española y la de Colombia, donde los delitos informáticos son un montón. Claro, es que esos están adecuados a la vida diaria. En el caso de Bolivia, estos dos artículos son de los años 90, si no me equivoco, en una reforma del Código Penal, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, delito informático son aquellas acciones realizadas a través de medios informáticos y que son penados por ley. En el caso de Bolivia, el artículo 363 bis y el artículo 363 ter. En el caso de otros países, se tiene que revisar qué es lo que pasa en ese país, cuáles son los delitos tipificados en ese país, delitos informáticos. Obviamente, no se olviden, y quiero ser reiterativo en esto, la informática forense nos sirve para apoyar a cualquier tipo de investigación, narcotráfico, eh, la gente que la gente que propaga información falsa en otros países es, es un delito, ese tipo de cosas, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, preguntas? Diana Camila, buen día. Buenos días, Inge. Entonces, ¿los delitos informáticos son lo mismo en Bolivia, Colombia y España? No, Inge, las leyes de todos los países varían. Okay. Por tanto, la actuación dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información debe adaptarse a la normativa que se tiene que cumplir en cuanto a esto, ¿no? Gracias. Diego Plácido Acosta. Diego, buen día. Se acaba de salir Jean Paul Mauricio. Se acaba de salir Jean Paul Mauricio. Diego, ¿nos puedes Sí. explicar qué es para ti un delito informático? Yo lo podría entender de la manera de que utilizan la información de, en este caso, digital para generar algún problema hacia una persona, ya sea usando sus datos de alguna manera o queriendo extorsionar mediante medidas digitales. Ok, ok, puede ser. Está bien. Vamos a pedirle a Erika Jaelis Soto que nos complemente a lo que dice Diego. Diego nos dice que es para cuando se aprovechen nuestros datos. Entonces estamos hablando de ciberamenazas, ¿no, Erika? Erika. Es ingeniero. Entonces nosotros hemos hecho una lectura de un documento introductorio a la informática forense. Primero tenemos que saber qué ciberataques hay. ¿Cuál de esos ciberataques te ha parecido o te ha llamado más la atención del documento que hemos leído, Erika, del último Eh, artículo?
En- no estaba presente para la última actividad, ingeniero. No presentaste todavía, ok, a ver. Félix, Alfonso, buen día. Buenos días, Inge. Lo mismo que la pregunta para Erika. ¿Nos puedes ayudar? No, bueno, tampoco estaba para ese trabajo porque tenía examen, pero a lo que sé hay un delito que podría ser el de suplantación de identidad o el phishing también. El phishing está en el documento como una amenaza, como un como una ciberamenaza que afecta a las empresas, ¿no? Ese es el que más te llama la atención. A ver, vamos a ver, alguien que haya hecho el mapa mental, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Alguien? ¿De las ciberamenazas? ¿Un voluntario? Henry Gabriel, buen día. Buen día. Tal vez podría mencionar que es ransomware, que es el secuestro de alguna información. Ok. Un ataque de ransomware. Dice. Entonces, un ataque de ransomware, ¿será que es un delito dentro de Bolivia? Henry. ¿Qué se te ocurre? No, de hecho no sería en este momento un delito, ya que en el ransomware no en ningún momento se modifica la información contenida, ya que de hecho solo están secuestrando y pidiendo un rescate o liberar la información. Ok, ok. El ransomware, para todos, es un tipo de ataque. Un segundito, por favor. Volvimos, disculpen, aquí tengo problema. Entonces, el ransomware es un tipo de ataque que se apodera de tu información, que se apodera ya sea de tu disco duro completo o de un archivo, un fichero específico, y lo encripta. Y la única forma Y para que tú obtengas la llave, los creadores del ataque te piden un pago, un rescate, para que te manden la llave y puedas desencriptar. Obviamente, ese tipo de ataques eh, ha generado muchísimos problemas en el mundo. Y en el caso de Bolivia sí ha generado muchos problemas. El asunto ha sido que las personas que han lanzado estos ataques son gente del exterior. ¿Sí? Ahora, si esa persona hubiera estado en Bolivia y si se le enjuiciaría en Bolivia, un ataque de ransomware puede entrar como delito informático en Bolivia en el artículo 363 ter de uso indebido de datos. Ahora, ¿cuánto es el castigo? ¿Se acuerdan que les dije que el castigo es multa? Nada más. Una multa que es, inclusive esa multa es no es muy elevada, es decir, es una cantidad de días de multa.
¿sí? Así que imagínense, eso nos empuja a que hagamos hartos ransomwares y hacer ese tipo de ataques. Entonces hay gente que se dedica a eso. Sin embargo, un ataque de ransomware en Inglaterra es durísimamente penado, tiene 20, 25 años. Claro, aquí se le puede enjuiciar por daños y perjuicios y otras cosas más, pero bueno. Las leyes para que la gente no haga, pero cuando está abierto, como en el caso de Bolivia, es muy peligroso, ¿no? ¿Alguien levanta la mano? Sí, fui yo, ingeniero. Guillermo, dinos. Tenía una duda respecto a la conclusión que se sacó del artículo 363 ter, porque yo creía que era algo más parecido a lo que es BIS, 363 BIS, porque en este caso el rescate, al solicitar rescate, se está obteniendo un beneficio y por lo tanto esto podría interpretarse como una especie de estafa. Y bueno, de ahí viene mi duda. A ver, lo que pasa es que en ese artículo todo califica para que sea de ransomware, ¿no? Porque está interrumpiendo digamos que una transacción, porque encripta y ya no hace más transacciones, ¿no? Puede ser, y está generando un error. Sin embargo, cuando habla de transferencia patrimonial, eh, estamos hablando de que al momento de que al momento de generar la transacción, esa transacción genere transferencia patrimonial. ¿Se entiende? Esta ha sido una discusión interesante, pero al final, en Bolivia lo que se hace es, cuando hay este tipo de cosas, que no hay muchas, que han llegado a problemas, es que se va al delito más fuerte, ¿no? Daños y perjuicios y otro tipo de cosas que se generan. En el caso del artículo 363 ter, evidentemente a ver, en el BIS lo que dice es el que manipule, modifique una transacción, ¿sí? En el TER es el que se apodera. Entonces el ransomware lo que hace es apoderarse. No lo está, digamos, modificando, no está generando un error en ese conjunto de datos. No está apoderándose de una transacción el ransomware, se está apoderando de archivos cerrados, de un disco duro, de un archivo, no de una transacción en sí. Por eso va en ese punto. Ahora, la lectura de los artículos es una lectura que además se los voy a pasar. Estos artículos tienen como base unas actuaciones sobre la transacción, porque hace mucho tiempo lo único que había eran transacciones en los bancos, eso se quería cuidar. Y en el segundo artículo era sobre la gente que se apoderaba de la información de la gente, generando, ¿sí? Entonces, en dependencia de eso es lo que se va acomodando cada incidente. Un incidente puede ser distinto al otro. ¿Ok? No sé si se responde hasta ahí. Sí, gracias. Uno de los temas importantes en la seguridad es reconocer todas estas ciberamenazas y estos tipos de ataques que pueden ocurrir. Nosotros vamos a hacer un trabajito extra también exclusivamente del ransomware, cómo debería actuar o para que las empresas tengan conciencia, o sea, ustedes tengan conciencia de qué es un ransomware y cómo deberíamos actuar. Ahí les voy a poner una guía para eso. ¿De acuerdo? Muy bien, avancemos. Entonces, los delitos informáticos, si bien son a través de un medio informático y que está penado por ley,
La informática forense no solamente es para resolver los delitos informáticos, sino también para apoyar otro tipo de investigaciones que ha habido actuaciones a través de medios informáticos para cometer esos delitos más fuertes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Avancemos. La evidencia digital, entonces, para nosotros tiene que ser muy claro. La evidencia digital es cualquier registro generado o almacenado en un medio informático. Y que además puede ser utilizado como evidencia en un proceso. Una evidencia digital tiene que ser relevante para el proceso, si no, no es evidencia. Se presenta como evidencia y esa evidencia cuando es admitida por un juez, por un fiscal, cuando se admite y no ha sido refutada o no ha sido rechazada o no ha sido impugnada por otra parte, entonces se convierte en una prueba. Y al ser una prueba ya genera dictamen al juez o al ente judicial que está llevando el tema. ¿Sí? Entonces, evidencia digital no es la computadora. Es lo que podemos sacar, extraer de la computadora de un registro generado o que algo que se ha almacenado en la computadora, por así decirlo. Evidencia digital no es el pendrive, es el contenido del pendrive. Evidencia digital no es la tablet, es el contenido de la tablet. Y existen técnicas para que nosotros podamos, después de identificar la evidencia digital, podamos extraer, adquirir o recolectar esa evidencia para preservar esa evidencia, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? La evidencia digital, quiero que recuerden este triángulo, más allá de estos ejemplos que dice alertas de equipos históricos, últimas cosas, son ejemplos, ¿no? La evidencia digital es el centro de todo, ¿sí? La evidencia, para ser evidencia, debe relacionar la escena del crimen con la víctima y el sospechoso, es decir, como una triada. La evidencia va a relacionar al sospechoso en la escena del crimen y la víctima. Dicho de otra forma, la evidencia va a relacionar a la víctima con el sospechoso dentro de una escena del crimen. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Si no, no es evidencia. Un tema que quisiera comentarles es, la evidencia digital cumple un principio fundamental que es el principio de intercambio de Locard. Locard es un científico francés de los años 60, 70, que definió el principio de intercambio de Locard, que dice que dos objetos, dos cuerpos o dos objetos que entran en contacto transfieren rastros entre sí. Por ejemplo, si yo me apoyo al pizarrón, entonces voy a dejar mis rastros al pizarrón y el pizarrón me va a dejar rastros en mis dedos. Ese principio se mantiene en informática, donde la informática debe garantizar que se pueda generar el rastro. Cualquier acción que se genere se debe conservar. Un ejemplo de eso, del principio de intercambio local, es que la fabricación de discos duros, no importa el país, para que pueda ser admitido en la Unión Europea, en Estados Unidos y en países fuertes que tienen estándares de calidad, obligan a que estos discos duros tengan un comportamiento y tengan predestinado espacios de auditoría. Es decir, todas las acciones que llevas en un disco duro pueden ser revisadas. ¿Cómo es esto? En los discos que se usan mucho, que son los discos mecánicos, los hard disk, los HDD, estos discos que funcionan en base a un cilindro y este cilindro está compuesto por platos, estos platos están compuestos por segmentos y estos segmentos van llenándose o van siendo escritos por datos a través de una aguja, de un brazo que va registrando físicamente, por así decir, magnéticamente, en los platos, en los segmentos, va generando información. Cuando tú tienes un disco duro de
1 tera y tú haces un formateo, no importa si es a bajo nivel, después de haber usado un tiempo el disco duro, vas a darte cuenta que cuando termine el formateo ya no es 1 tera, es 950 gigas. Y así sucesivamente, vas usando, vuelves a formatear y son 850, 870. ¿Qué es lo que pasa? Es que todo eso pasa a un sector. De una forma encriptada, se pasa a un sector. De hecho, no se pierde la información. Por tanto, se puede recuperar toda información que haya sido borrada de un disco duro. El comportamiento en un pendrive es de la misma forma. Todo lo que borres de un pendrive puedes recuperar, siempre y cuando no se sobreescriba en el pendrive. O sea, existen técnicas antiforenses, ¿no? Pero la mayoría de las personas no saben esas técnicas antiforenses. En el caso de los discos sólidos, los SDD, los discos sólidos son como el pendrive. De la misma forma se puede recuperar. Sin embargo, si se sobreescribe, ahí tendríamos problemas. ¿De acuerdo? El principio de intercambio de Locker se manifiesta en esto porque obliga a que se genere el rastro y yo puedo recuperar la información que se ha borrado o sea eliminado adrede por alguien de un disco. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto. Y está además, o sea, está dentro de los estándares internacionales que tienen que cumplir las fábricas de este tipo de dispositivos y está en las leyes también. ¿Ok? ¿De acuerdo? No se olviden que el mismo Windows, así como hablando de software, el Windows como software tiene exploits. ¿Qué es un exploit? Es una vulnerabilidad abierta. Una vulnerabilidad abierta conocida. A eso se le llama un exploit. Y si es conocida, entonces es algo que, en dependencia de que sea obligatorio que esté abierto, que esté ahí, o en dependencia de que ya es conocida y que se tiene que poner un parche, es su forma de actuar sobre eso. En informática forense, Windows está obligada a tener exploits abiertos. Uno de esos, por ejemplo, es en el USB. Hay un tipo de USB donde tú utilizas un tipo de dispositivo, Robert Ducky, por ejemplo, u otro, que cuando conectas al equipo, el sistema operativo no lo detecta. No lo detecta y no genera trazas, no lleva y trae nada. Entonces es un exploit que está hecho a propósito. Y existen puertos abiertos a propósito, que son utilizados para precisamente poder revisar el rastro, hacer auditorías. Windows ya ha generado inclusive un módulo completo de auditorías, el sistema de gestión de eventos. Ustedes entran a cualquier Windows y tiene el módulo auditoría como eventos del sistema, donde puedes ver las trazas de todo lo que ha hecho el sistema, cuándo se prendió, quién se logueó y todo ese tipo de cosas hacen al principio de intercambio de local. ¿Ok? No se olviden, cualquier sistema operativo, cualquier sistema informático, cualquier aplicación genera trazas, genera logs. Y esos logs son los que debemos revisar. Esos son los rastros digitales, los cuales se debe garantizar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta ahí. ¿Preguntas? Está claro, ¿no? Avancemos. Entonces, cuando hablamos de fuentes de evidencia digital, como hablé en un principio, la informática forense se puede aplicar en todo lo que es cómputo forense, forense de redes y forense digital. Por tanto, cualquier dispositivo que almacene, que haya creado, almacenado o haya hecho una transacción de datos. ¿Sí? A eso prácticamente se refiere. Cuando hablamos de la evidencia digital, pudiera ser clasificada en estos grupos, pero no siempre es así, pero pudiera ser clasificada. Una forma de decir, se clasifican de esta forma. Computadoras personales, periféricos, computadoras portátiles y los servidores son sistemas de computación abierto.
Sistemas de comunicación, redes de telecomunicaciones, las comunicaciones inalámbricas, internet, que es un poco más complejo, ¿sí? Sistemas convergentes de computación, ahí hablamos de los smartphones, los televisores inteligentes, una impresora. Las impresoras de hoy en día podemos hacerle alguna técnica para saber qué se imprimió, cuándo se prendió, ese tipo de cosas. Qué documentos, qué equipo mandó a imprimir, todo eso tiene una impresora. Entonces, la evidencia digital se puede obtener de todo ese tipo de dispositivos. Cuando hablamos de las características de la evidencia digital, y no quiero que se confundan, ¿sí? La evidencia digital, para ser evidencia digital, tiene que ser eliminable. Es decir, que se puede eliminar por completo. Pero el principio de intercambio de Locker no quiere decir que no se pueda eliminar. Existen técnicas antiforenses que pueden hacer que se elimine. Por eso, si cumple esta característica, la evidencia es evidencia digital. Si cumple la característica que además sea alterable y modificable, es parte de la evidencia digital. Que sea duplicable, es decir, que se pueda copiar, que se pueda hacer una copia exacta de bit a bit, que es lo que vamos a ver enseguida. Y además que cumpla la característica de que puede ser volátil, altamente volátil, medianamente volátil o poco volátil. Cuando hablamos de altamente volátil, por ejemplo, hablamos del caché, del ARP del procesador, de ese tipo. Medianamente volátil podríamos poner ahí a la memoria RAM, por ejemplo, la memoria RAM. Y poco volátil podemos poner a la información que tenemos en un disco duro, ¿no? Cualquiera de esos, ante algún evento, puede desaparecer. Entonces, cuando hablamos de que es volátil, estamos hablando de que es propenso a modificación, eliminación, duplicación en función de algún evento. Hablemos de la memoria RAM como dispositivo. Esta memoria RAM, si yo me encontrara en un equipo vivo, en un equipo prendido, esa memoria RAM contiene información vital, información muy importante. Entonces, si mi equipo está vivo, tengo que ir por el orden de volatilidad, entonces agarro esa información primero. Sí, puedo capturar la memoria RAM, es decir, voy a sacar una copia, voy a duplicar la memoria RAM, ¿sí? Con una herramienta, ¿sí? Automática, ¿sí? Cuando la memoria RAM se separa de la energía, ¿qué pasa con la memoria RAM? Se borra toda la información porque es una memoria temporal que te administra procesos. ¿Qué cosas yo puedo encontrar en una memoria RAM? Puedo encontrar a qué correo electrónico y la clave del correo electrónico al cual te logueaste. Puedo encontrar a qué red te conectaste. Puedo encontrar qué procesos, es decir, qué software estabas usando en ese momento. Puedo encontrar rastros de documentos PDF, documentos Word. Puedo encontrar imágenes, rastros de imágenes. Un montón de información puedo encontrar dentro de la memoria RAM. Hasta antes que ocurra el evento de que se apague o se quite la energía, ¿sí? Por eso es muy importante el orden de volatilidad a la hora de recoger la evidencia digital. En el caso de un disco duro, si lo apago, si está prendido o está apagado, es indiferente. El disco duro se tiene un tratamiento porque es poco volátil. Pero si yo quisiera ver si yo quisiera, además de la memoria RAM, encontrar información en el procesador, puedo. Pero son temas de muy alto nivel que no son necesarios y no creo que logremos ver. ¿Ok? Entonces, son características importantes estas 4 de la evidencia digital. Preguntas, consultas, dudas. Está claro, ¿no? Avancemos. La evidencia digital no puede ser, no puede ser algo que nosotros no tomemos los recaudos necesarios, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen quiero que vean que las personas están utilizando guantes, están utilizando un sobre, están utilizando información importante equipamiento importante para poder garantizar el físico. Obviamente de este disco se saca la evidencia digital, es decir, se extrae, se adquiere. Y esa adquisición se genera una copia digital. Por tanto, cualquier análisis o trabajo que queramos hacer de informática forense para resolver el caso ya en sí, estamos hablando de la etapa de análisis,
No se debe trabajar sobre el original. Siempre se trabaja sobre la copia, sobre el duplicado. ¿Ok? Sobre la copia de la copia en realidad. Nunca podemos hacer análisis forense, es decir, buscar la información en los originales, en este tipo de dispositivos. Tenemos que trabajar en el duplicado. ¿De acuerdo? Obviamente, como como toda actuación, debe estar hoy en día dirigida por algún estándar de calidad. Hace mucho tiempo en la antigüedad, cuando ustedes vean algún diplomado o algún curso que se refieren solamente a la normativa RFC 3227, que es una normativa muy antigua, entonces están un poco retrasados. Hoy en día se trabaja con la ISO IEC 27037 de la versión 2012, que ha sido ratificada en 2016, que establecen directrices para ciertas etapas, no para toda la etapa de la informática forense, para la identificación y preservación de la evidencia digital. La identificación dentro de la ISO 27037 se desprende en recolección y adquisición también. ¿Ok? Entonces, como que identificación se desprende en dos, en recolección y adquisición, pero básicamente es dentro de las 4 fases que hemos hablado, que es la identificación, preservación y análisis y presentación. La ISO 27037 está para las primeras 2 fases, que es la identificación y preservación de la evidencia digital. ¿Ok? Entonces es un documento reconocido a nivel internacional, el cual nos brinda buenas prácticas para la actuación al momento de identificar y preservar evidencia digital. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces tenemos este ISO 27037, proporciona pautas para actividades específicas en el manejo de la evidencia digital que puede tener valor probatorio. Una de las cosas interesantes que tiene la ISO 27037 es que define roles, ¿sí? Entre esos roles define los roles de... ¿Dónde está? Define estos roles. El DEFR, el Digital Evidence Forensic Responder, es la primera persona que va a responder ante un incidente, ¿sí? Y que es una persona autorizada y entrenada, calificada para actuar en la escena del hecho, ¿sí? Con la capacidad de recolección y adquisición de evidencia digital. O sea, es la primera persona encargada que debería estar registrada en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información para poder actuar. Y existe el DES, el Digital Evidence Specialist, que es alguien que puede ser un DFR también, pero además tiene capacidades de análisis. Entonces, el primero está especializado hasta la preservación de la evidencia. El segundo ya hace las capacidades de análisis. ¿Ok? Eso es importante. Esos 2 roles me parece a mí muy importante a la hora de la ISO 27037 y los otros 3 principios, los principios de relevancia, los principios de confiabilidad y los principios de, hay uno más ahí, relevancia, confidencialidad. Enseguida les digo. Bueno, entonces, una de las cosas importantes de esta ISO es que garantiza que el manejo de la evidencia digital hasta su preservación se haya hecho de una forma estándar. Por tanto, el entregar o hacer intercambio de evidencia digital con otro perito o con otra jurisdicción o con alguien, con la otra parte, sería en base a esta ISO de forma transparente. Es decir, que sería muy sencillo. Ustedes saben que las ISOs están hechas para tener estándares. Entonces, si yo he recolectado con este estándar, la persona que va a recibir mi evidencia sabe que hemos cumplido con ese estándar. Y eso genera confianza. ¿Ok? Como les decía, aquí lo que estoy encerrando, la fase de identificación
y adquisición son una sola. Después viene la preservación, análisis y presentación. Estas son las 4 fases, ¿no? Pero en la ISO 27037, identificación se puede subdividir en adquisición y en recolección. A ver, para que no se confundan, vamos primero por la parte de arriba que está en blanco. Identificación de la evidencia digital, o sea, identificación como primera fase del proceso de informática forense, puede desplegar la recolección o la adquisición de la evidencia. Y de cualquier forma, ambos van a llegar a la preservación de la evidencia. ¿Ok? Cuando hablamos de recolección, generalmente es cuando los equipos están apagados. Entonces, estamos en la escena del hecho, se recolecta los equipos y se los lleva a un laboratorio para posteriormente hacer adquisición de la evidencia. Cuando los equipos están prendidos, generalmente lo que se hace es adquisición directamente. Adquirimos lo principal por el orden de volatilidad, adquirimos evidencia digital. Y bueno, y después lo llevamos también al laboratorio. Después se hace la recolección y al final se hace la preservación de la evidencia digital. Cuando hablamos de preservación, estamos hablando de garantizar la cadena de custodia. Este es un término muy interesante. Cadena de custodia es un documento formal que registra la forma de manipulación de la evidencia digital. Si se ha levantado en un lugar, si se ha hecho alguna actuación, si se ha entregado de un perito a otro perito, si se ha entregado de la fiscalía al perito, todas esas acciones quedan registradas como cadena de custodia de manera de garantizar la integridad de la evidencia digital. Es decir, que nadie le haya echado mano sin estar autorizado. Entonces, en preservación vamos a ver eso, que se garantiza la cadena de custodia y además se pone o se precautela los dispositivos físicos de los cuales se ha hecho la recolección o la adquisición, perdón, de la evidencia digital. ¿Sí? Hasta ahí, porque el análisis de la evidencia digital se va a hacer sobre el duplicado del duplicado, ¿sí? Sobre la copia de la copia del original. Nunca vamos a trabajar sobre el original, ¿se acuerdan? Entonces el análisis se va a hacer a partir de eso. Y se va a hacer una presentación e informe donde después se devuelve todo eso. ¿Cómo está compuesta la ISO 27037? Les voy a dejar acá sus 8 cláusulas: alcance, marcos de referencia, términos y definiciones, abreviaturas, descripciones generales, elementos para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital, instancias en la identificación, recolección y adquisición de evidencia digital, anexos. ¿Ok? Cada una explica, por ejemplo, el alcance, hasta dónde alcanza la evidencia digital, el marco de referencia, desde dónde viene, qué ISO son los que han formado esta ISO, términos y definiciones. Dentro de eso se destacan la definición de los roles del DFR y del DES, DFR, Digital Evidence First Response, y el DES, Digital Evidence Specialist, que en este caso antiguamente le decíamos el perito informático, hoy en día se le sigue diciendo, ¿ok? Entonces el perito informático también le dicen en el examinador forense, o sí, examinador forense o perito informático. Esos van a ir encontrando por ahí. Entonces se generan abreviaturas, es decir, generar abreviaturas para todo tipo de actuaciones. O sea, la ISO te dice, pon abreviaturas que se van a definir en el documento. Y dentro de esto están los principios de la evidencia que están como requerimientos de evidencia digital, pero son como principios: la relevancia, confidencialidad y la suficiencia. Esa es la palabra que no me acordaba hace rato, la suficiencia. Cuando hablamos de relevancia es que la evidencia tiene que ser relevante para el hecho investigado. Si encontramos otra evidencia de otros hechos, no nos interesa el del hecho investigado, el que estamos con permiso para hacer, el que por donde nos han pedido que hagamos la investigación. Si hablamos de confiabilidad, hablamos de toda nuestra actuación puede ser auditada en cualquier momento por un tercero. Entonces debemos hacer que toda nuestra actuación sea confiable y la evidencia digital sea confiable, por tanto íntegra, ¿sí? Y suficiencia es que la evidencia debe ser suficiente para sustentar los hallazgos obtenidos en el análisis, por el analista forense. Es decir,
No podemos tener nuestro informe de decir, sí, él fue, pero nuestra evidencia no sea suficiente para decir, él fue. Entonces es un principio o un requerimiento de evidencia digital de suficiencia. ¿Ok? Que nos dice la ISO 27000. Ya hemos hablado de eso. Pasos y actividades, descripción general. Entonces pueden leer eso. Adquisición, preservación. Y la cadena de custodia. Como les decía, la cadena de custodia, que es el registro o la cronología de los movimientos y el manejo de la evidencia potencial. ¿Ok? Esta parte vamos a pasar porque ya hemos explicado. Lo mismo, estamos hablando todavía de eso. Muy bien, aquí está. Entonces, en función a la 27037, cada país o cada lugar ha generado sus procesos o sus procedimientos de actuación para, para poder cumplir con la ISO 27037. Esto es en todos los países pueden existir actuaciones o formas de trabajar para para el manejo para ejecutar informática forense de distintas formas, basadas no solamente en la ISO 27037, sino en cualquier otro. ¿Ok? En este caso, yo les traigo un ejemplo de cómo se toma como una metodología de trabajo para el perito al momento de encontrarse en una escena del hecho. ¿Sí? Y esta metodología habla de asegurar la escena asegurar la escena del crimen, ¿sí? Asegurar la escena y los pasos que van a seguir. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos? Para el día de mañana, yo les voy a mandar una actividad. Quiero que ustedes me hagan un análisis de esta escena del hecho, de estas acciones que se está generando, de estas acciones que se están realizando. Por tanto, quiero que analicen todo esto en base a lo que hemos hablado, ¿sí? Como ven, estas acciones hacen que se cumpla la ISO 27037 en la etapa de recolección. Cuando vayamos al análisis y presentación de evidencia digital, vamos a ver otra ISO, que es la ISO 27042, ¿sí? Pero eso en la etapa de análisis. Lo que yo quiero es que veamos la forma de accionar, la forma de actuar en una escena del hecho. ¿De acuerdo? En función de este cuadro que estoy mostrando. Así que les voy a pedir a todos que para el día de mañana tengamos analizado este cuadro que nos permita reconocer cómo vamos a actuar en una escena del hecho en base a la ISO 27037. Quiero que todos, para el día de mañana, sepan qué es una instrucción hash. ¿Sí? Una instrucción hash que asegura la integridad de la evidencia recolectada. ¿Sí? Eso es importante porque también tenemos que entender algunas cositas que nos van a ayudar para poder demostrar que una copia de bit a bit es una copia forense válida de algún dispositivo. ¿Ok? Entonces analicen todo eso. En todo este cuadro, lo único que nuevo para ustedes sería esto de las instrucciones hash. ¿Ok? Que es una instrucción hash. Espero que mañana me puedan responder. Muy bien. Vamos a quedar ahí porque estoy con unas actividades. De todas formas, ya estamos a 12:25 más o menos, pero no he podido cargar la actividad que teníamos que hacer el día de hoy respecto a esto. Entonces, como no les he mandado antes, prefiero que todos lleguen hasta este punto y el día de mañana vamos a hablar de este cuadro y obviamente voy a hacer preguntas de todas las diapositivas anteriores. ¿De acuerdo? Ustedes saben que estas clases se graban y espero que sus respuestas sean acertadas y podamos construir un poco más de conocimiento colaborativo entre todos ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí?
Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor ponga 1 en el chat. Los que no tengan dudas ni consultas, pongan 0. Ok, gracias. Entonces, no se olviden, todos tienen que ver las diapositivas, analizar las diapositivas, especialmente hasta esta diapositiva número 30. ¿De acuerdo? Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su tiempo. Como de costumbre, nos vemos en la nube. Buenas tardes.